Y muchas gracias a todo el equipo de Action Point por el apoyo y por brindar este espacio, no solamente interno, sino también a nuestros clientes, partners y otras personas que se unen el día de hoy en este espacio de 50 minutos de charlar un poco, ¿no? De compartir un poco de mi conocimiento y experiencia con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Actualmente estoy culminando un proceso de estudios de maestría en ingeniería de software y me he desempeñado como desarrollador GeneXus en Action Point ya por 7 años. Hace un par de años me dieron la oportunidad de trabajar junto con Ramiro en el grupo de investigación y desarrollo y empezar a pensar fuera de la caja, out of box, y les voy a contar un poco de esa experiencia, compartirles herramientas y algunas cosas que hemos venido trabajando justamente alrededor del ecosistema de inteligencia artificial y por supuesto hacerles varias invitaciones al respecto de esta charla. Para varias personas que han visto alguna de mis presentaciones, yo siempre hablo sobre la experiencia, es todo aquello que consigues cuando no consigues lo que quieres. Y es justamente cuando en todas las metodologías se habla de experimentar, se habla justamente de aprender rápido y de seguramente no conseguiste o no obtuviste ese resultado rápido, pero ya ganaste esa experiencia y esa experiencia entonces se empieza a notar en cada cosa que vamos haciendo. Les voy a recomendar un par de libros, uno de Design Thinking, que es El cambio sobre el diseño de Tim Brown. Me ha parecido una metodología muy interesante, ya muchos años ya en el mercado y muchas personas deberíamos estar más involucrados en todo este pensamiento de metodologías agile y de metodologías alrededor y centradas en el usuario. El Design Thinking justamente nos invita a pensar en el conocimiento a partir de la observación y el análisis de lo que está pasando en el entorno de nuestros usuarios, en el entorno de una época, y sumando metodologías del método científico como lo que es la replicabilidad, que tenemos una idea, la prototipamos y la testeamos y vemos que eso se repite. Cuando vemos que algo se empieza o es replicable, seguramente también puede ser automatizable, pero ya vamos a verlo más adelante. Hay otro libro de Eric Evans, aquí sobre todo por unos puntos que me parecen fundamentales y que nos han tocado a todos en la industria del software y en la industria de la tecnología. Y él habla justamente de un punto que es la colaboración entre expertos del software y expertos del dominio. Porque el diseño que va por el dominio se vuelve un tema relevante de hablar. Este es un reporte, el reporte del CHAOSS, de CHAOSS de Standish, y es un reporte de este grupo que realiza con cada cierta regularidad. La gráfica está desde 1994 hasta el 2020. No han vuelto a sacar este informe, pero este informe es una base de datos de más de 50 proyectos y analiza tendencias de éxito y fracaso en la gestión de proyectos en IT. Y lo curioso es ver de este informe los proyectos exitosos, lo que está en verde, los proyectos fallidos en rojo y el porcentaje de lo que es difícil, de los proyectos definidos como difícil. Y vamos entonces viendo que el proyecto o el informe muestra que el porcentaje de proyectos exitosos se mantiene alrededor de un 29% y un 19% considerados como fallidos. Aproximadamente es el 50% de proyectos difíciles o que han generado una incertidumbre o cierta molestia porque todavía no se logró lo que se tenía planeado, pero no lo pueden clasificar como no exitoso porque se lograron muchas cosas. Y tampoco como fallido porque justamente se alcanzaron algunos temas. Parte de lo que es DDD es promover las buenas prácticas y la cultura que permita a múltiples áreas poder desarrollar actividades en pro de la mejora continua y para mí esto se vuelve relevante y se vuelve parte del ADN del cómo deberíamos trabajar como equipo en una cultura organizacional. Esto justamente tiene que ver con algunos términos que vamos a ir viendo y por qué se vuelve importante y relevante esto, y es la aplicación del dominio en una entidad financiera donde se reflejan reglas y procesos contables. Se habla justamente
Un dominio en una aplicación de comercio electrónico es la que incluye la gestión de productos, pedidos y clientes. Pero fíjense que aquí estoy utilizando palabras específicas como es productos, pedidos y clientes, que en realidad se define dentro de la filosofía de DE como el lenguaje ubicuo. Ese lenguaje ubicuo, justamente lo que nos va a brindar a nosotros es un lenguaje común, un lenguaje compartido tanto para desarrolladores como expertos de dominio, para asegurar esa comunicación clara y coherente de lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros no comunicamos una idea clara, si vamos a automatizar un proceso y no tenemos claro cuáles son los puntos y cuál es el lenguaje con el que nos vamos a comunicar para plasmar esa idea en un proceso, en un flujo, se va a volver difícil, se va a volver complicado poder entender todo esto. Y ahí viene otro punto y es el contexto delimitado, que es justamente entender de manera clara dentro de cuál modelo en particular o en qué parte del negocio estoy yo involucrado y diagramando o arquitectando una solución específica con una complejidad, por supuesto, que también comparten puntos en común con otras áreas o con otros puntos. Justamente aquí se habla de un ejemplo para verlo es en una plataforma de ventas en línea existen contextos delimitados como la gestión de inventarios. Uno podría llegar a automatizar procesos en la gestión de inventarios y podría automatizar tareas también en los procesos de pagos. No necesariamente el mismo proceso, el mismo modelo va a funcionar o va a aplicar para ambos puntos. Y ahí es importante entender el por qué se vuelve interesante el poder empezar a aplicar estas metodologías, por lo menos estas recomendaciones que nos hacen los autores sobre este tipo de trabajo. Pero bueno, ¿por qué estamos, no? ¿Por qué me inscribí al webinar? Y una de las cosas que estamos buscando todos, o por lo menos lo que he detectado en estos últimos 2 años, es que todos como clientes queremos brindarles, o como empresas queremos brindarles momentos cognitivos guau a nuestros clientes. Algo que conecte de alguna u otra manera y sea relevante para su negocio o para su solución. Mejorar la eficiencia operacional. Esa es una de las cosas que uno piensa cuando piensa en automatización. Uno dice, debemos mejorar eficiencia y ahí estamos. Queremos reducir costos, queremos tener sostenibilidad empresarial y este conjunto de términos, de expresiones que se han compartido y se han consolidado acá, buscan algo en común y es el valor del negocio. Y ese valor del negocio nos permitiría entonces entender muchas cosas del por qué tomamos ciertas decisiones y para qué vamos a invertir lo que invertimos. De dónde va a salir el proyecto o la inversión que vamos a hacer con una herramienta o con automatizar un proceso. Lo que todos deberíamos poder contestar, y esto se los dejo para que ustedes nos lo compartan, si nos lo quieren compartir, o por lo menos para que se lo lleven a sus compañías y a sus empresas, es cómo crear valor del negocio. Es una de las primeras preguntas con las que deberíamos arrancar muchas cosas en los proyectos para entender cómo creamos ese negocio, más allá del OPEX y el CAPEX que pueda llegar a impactar en la inversión de un producto o servicio, cómo entregar ese valor del negocio y el cómo capturar el valor del negocio. Digamos que con esta introducción gruesa, grande, se estarán preguntando hasta acá el por qué estamos hablando de negocio y de metodologías, si yo me inscribí a algo que era creación de asistentes de IA y de automatización para optimizar procesos. Y tiene que ver mucho con la experiencia que hemos tenido, no solamente en la implementación de proyectos, sino también en el desarrollo de pruebas de concepto de MVPs, en donde justamente estos puntos se vuelven claves para entender cómo podemos ayudar desde nuestra experiencia a sacar proyectos exitosos. Porque claro, queremos automatizar, queremos crear asistentes de IA, tenemos un montón de herramientas y sabemos entonces que esto nos va a potenciar la eficiencia operativa, la toma de decisiones. Buscamos accesibilidad en el sentido de disponibilizar 24/7 asistentes que permitan atender consultas y resolver problemas en tiempo real. Y aquí viene algo interesante y es todo lo que nos ofrece entonces las automatizaciones y los procesos
como la eficiencia, la eficacia y la fiabilidad del proceso. Aquí justamente en el término de la fiabilidad es interesante que los procesos automatizados buscan eso, que sea repetible y que podamos entonces entrar allí a dar ese valor adicional. Esta noticia o este estudio es del 2023, quizás ya sea antiguo para el 2025, pero fíjense que el estudio justamente estimaba que muchas tareas comunes en los roles que tienen que ver con soporte administrativo y soporte de oficina y en el ámbito legal, como programar reuniones, redactar informes, ingestar datos en formularios, probablemente serán completamente automatizados en un futuro y que esas áreas son las que seguramente más provecho le van a sacar a muchos de estos automatismos que hoy ya tenemos disponibilizados en diferentes herramientas. Pues eso no quiere decir que, bueno, tomen mi dinero y automatícenmelo todo, porque no siempre es así, hay que analizar. Y la invitación acá desde mi ser es analicémoslo, compártanos sus necesidades, sus ideas y hagámoslo juntos. Hay otra cosa, y con el auge de la inteligencia artificial y el por qué estamos hablando hoy de esto y no en otro momento, es que el momento de la IA en que se vuelve noticia, se vuelve viral y se vuelve icónico todo lo que está pasando en un mundo tan cambiante. Y esta noticia pues impacta a muchas personas que seguimos temas en inteligencia artificial y automatización, y tiene que ver con que un robot, un mini robot, dice que están viendo ahí pequeño, fue ingestado en una compañía para abordar a otros robots que trabajan allá y convencerlos de no trabajar más y de irse para su hogar. Entonces el pequeño líder empieza a charlar con uno y con el otro, les hace preguntas sobre su trabajo, sobre la cantidad de horas de laburo. Son completamente autónomos con modelos de procesamiento de lenguaje natural y este modelo al final los logra sugestionar y se los logra llevar de alguna manera hacia un punto de descanso. Entonces, todo fue tomado por videos, fue un experimento controlado y bueno, lo pueden ver en la página de eltiempo.com y es el artículo completo y el video. Es algo bien interesante porque ya empezamos a hablar de todos estos automatismos y de cómo la inteligencia artificial empieza a impactar en la vida. Otro punto tiene que ver justamente con esa tendencia que ha venido teniendo el mercado de valores con empresas como Nvidia, que desde el 2017 ha venido jugando un valor interesante en el mercado, pero no es solo, hasta que empiezan a salir justamente estos competidores de Copilot, Gemini y modelos de Large Language Models, DeepSeek, y que empieza a haber una tendencia a uso de GPUs. Y aquí hay algo bien interesante, y es que DeepSeek entendió cómo disponibilizar ese modelo. Ahorita se habla entonces es de Models as a Service, modelos de Large Language Models como servicio, y cómo optimizamos el rendimiento de ese algoritmo o de esa red neuronal que hay detrás, o de todo lo que hay detrás de un modelo de lenguaje de las language models, cómo lo optimizamos sin necesidad de requerir todos los recursos en hardware que requieren otros modelos. Y esa es ahorita la búsqueda de cómo optimizamos y cómo damos ese valor adicional en un mundo que se puede a través del software. Y ellos lo lograron, fue bien interesante. Quien está detrás de NVIDIA es este señor, Jensen Han, y en 2017 hablaba que el software se estaba comiendo el mundo, pero la IA se iba a comer el software. Y justamente ahora hace la afirmación de que las empresas más grandes del mundo están compitiendo para digitalizar todos esos aspectos del negocio y reinventarse en empresas tecnológicas definidas por el software. Yo creo que los ejemplos más concretos son las bancas digitales y que han demostrado de alguna manera de forma disruptiva cómo todo un modelo de negocio tan sumamente pesado como era el financiero se ha volcado a lo digital
y lo han demostrado de manera exitosa en varias partes del mundo. Entonces, a eso, digamos, que hace referencia esto de llevar la tecnología a las empresas definidas por el software. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo yo les comparto parte de mi experiencia de cómo creamos asistentes de IA? Y una cosa es identificar justamente esos procesos que son automatizables. Eso es lo primero que deberíamos nosotros poder detectar de tareas repetitivas, de bajo valor que consumen tiempo, evaluar la automatización para aportar eficiencia en el negocio. Lo otro es entonces seleccionar la tecnología y analizar justamente qué tecnologías hay en el mercado que me van a permitir automatizar dentro de un flujo de negocio y poder validar si un asistente de IA o esta herramienta va a promover ese automatismo o esa idea. Tener, por supuesto, objetivos claros. A mí me gusta utilizar mucho una matriz SMART para establecer metas medibles y alcanzables con lo que queremos obtener. Y, por supuesto, realizar las pruebas, realizar un MVP se vuelve fundamental en esto. Y la invitación, y por supuesto, es para que se apoyen en nosotros para desarrollar esas pruebas de concepto, implementar un prototipo de asistentes y evaluar su desempeño, ajustar y optimizar esos resultados y empezar a medir ese éxito de manera temprana. Definir entonces cuáles son esos éxitos, esos KPIs que me van a impactar justamente en esa idea y cómo evalúo yo ese impacto en el negocio, en el proceso de automatizar y priorizar justamente la automatización, ¿no? O sea, por dónde vamos o por dónde deberíamos priorizar esa automatización, qué es lo urgente o qué proceso se puede llegar a automatizar. Uno aquí empieza a mezclar justamente con la experiencia de cómo podría priorizar, porque a veces salen listas enormes. Tuve una experiencia interesante con una empresa de retail y salieron casi 15 opciones de proceso a automatizar y fue uno que cumplía varias características y dijimos, vamos por este lado y van en muy buenos términos en puesta a producción. Entonces, todas estas tareas que podemos llegar a delegar a una inteligencia artificial o a un automatismo, tenemos que poder evaluarlas y deberíamos poder tener presente esto. Herramientas en el mercado hay muchas, no voy a entrar en mucho detalle acá, algunas open source, TensorFlow, PyTorch, más que todo de código abierto. Para los aficionados a los que nos gusta el código a bajo nivel y entender cómo funciona el detrás de todo esto tras bambalinas, hay otras opciones como Amazon Bedrock, que ya dentro de su ecosistema nube ofrece acceso a múltiples modelos para elegir justamente dónde aplicar un modelo específico y ajustar utilizando justamente la arquitectura nube que ellos ofrecen. Todos son 100% SaaS, utilizando servicios de AWS integrados. Por supuesto, todas las nubes están ahí detrás de esa carrera de inteligencia artificial. Azure no sería la excepción, con sus accesos a modelos generativos de inteligencia artificial, con OpenAI, y ofreciendo todo un ecosistema de Power Automate, entre otros. Vertex AI, la de Google, por supuesto, tienen más de 130 modelos básicos disponibles para que uno se ponga a crear ideas y a probar esos accesos a modelos multimodales de Gemini para procesar texto, generar texto, imágenes, videos, código y desarrollar aplicaciones en ecosistemas nube y de inteligencia artificial con capacidades pues enormes. Hoy en día, y ya venimos haciéndolo hace un año, y son los cursos relacionados con todo lo que es inteligencia artificial y cómo implementar una herramienta como lo es Global Enterprise AI y crear un asistente, pero ya varios han utilizado, algunos han utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa y al crear un asistente o crear un GPT requiere de una fórmula y esta es la fórmula de cómo obtengo mejores resultados y mejores respuestas de un asistente. En una era de los asistentes, lo mejor que nosotros podemos hacer y lo mejor que podemos tener son tener claro cómo podemos crear y sacarle el mayor provecho a estos asistentes. Han habido memes de en un futuro trabajar con asistentes de GPT será como trabajar en Excel. Muchos departamentos
cada quien tiene sus skills en Excel y esto es comparable a eso. Esto es una herramienta que se va a utilizar de día a día y el que mejor lo utilice, pues mejor provecho le va a sacar. Pasa lo mismo con Excel. Hago ese paréntesis justamente porque me parece interesante la analogía. Pensando fuera de la caja, me salí a buscar dentro del ecosistema de lo que tenía acceso dentro de la compañía y revisé justamente que tenemos toda la Office de 365. Encontré toda la suite de Power Automate, validé cómo están ahorita integrando soluciones a través de flujos, integrando solicitudes de IA. Me puse a mirar plantillas, me puse a mirar flujos, me daba cuenta que había plantillas muy simples, pero que daban un impacto interesante, sobre todo de transcribir textos, de analizar imágenes. Y dije, bueno, me encomendaron una tarea este año y por qué no buscar la manera de pronto automatizarla utilizando esta herramienta. Y por ahí lo hemos venido madurando junto con el área de marketing y vemos entonces que tenemos dentro de nuestro ecosistema empresarial herramientas como estas que podemos automatizar. También tenemos por allá una opción en Zoho, la investigamos. Y aquí es un proceso simplemente de, oiga, cuando una persona se registra en uno de nuestros formularios, queremos hacer unas validaciones y queremos aprobar esa inscripción a un curso. Aquí paso, digamos, a invitarlos también a inscribirse a los próximos cursos que van saliendo de Genexus en el 2025 y cada persona se va a poder inscribir y seleccionar en qué curso quiere participar. Y hoy por hoy este proceso es manual. Hay alguien que está detrás aprobando si esa persona va a poder cumplir con su meta de hacer el curso. A esa persona le va a llegar un correo automático diciéndole sí, fuiste aprobado, te esperamos en el curso, fuiste rechazado, te invitamos a una jornada de certificación, etcétera. Digamos, un flujo simple, sencillo, pero que es completamente automatizable. Esto lo podemos llegar a desarrollar con las herramientas que hoy nos ofrece nuestro ecosistema. Habrán otras personas que digan, no, pues esto también lo puedes hacer con Make, con N8N y bueno, Sendex también lo estuve mirando por ahí y realmente en el sistema y en todo han salido un montón de herramientas. Y creemos entonces algunos asistentes basados en todo esto que dijimos. Vamos a crear unos chat assistants, vamos a crear entonces basados en ese prompting que le damos, utilizando herramientas como Global Enterprise AI, vamos a poder crear un asistente que se comporte como especialista de atención al cliente en el sector de fintech y dedicado a responder preguntas y respuestas relacionadas con el contexto. La herramienta me permite a mí seleccionar proveedores y modelos que me ofrecen esos proveedores y testear cómo se va a comportar ese asistente con cualquiera de estas alternativas. Entonces, aquí es interesante justamente ver cómo vamos viendo y vamos probando diferentes herramientas, diferentes sabores en todo esto. Yo voy a ir guardando todos estos GPTs, veo que la respuesta funciona. Esto es básicamente como crear un GPT, es crear un asistente y ahora digamos que en un momento de la historia en donde los modelos como servicio se vuelven tan comúnmente compartidos y competidos, pues una herramienta de estas me permite justamente poder experimentar con cualquiera de estos modelos y ver cómo responden. Utilizando el playground del sistema, valido sus respuestas, puedo tener este chat interno habilitado para usuarios o clientes de la corporación y brindarles respuestas relacionadas con el core, dando justamente del contexto dado respuestas acotadas. Tenemos la opción de crear RAG Assistants, que son asistentes que recuperan información de datos no estructurados. Al momento de que yo creo un RAG Assistant, tengo entonces la posibilidad de ingestarle documentos, archivos de texto, PDFs, TXT, Docs, MD, y el modelo va a tener entonces la capacidad, o este middleware va a tener la capacidad de ingestar todos estos documentos, vectorizarlos y
y permitir entonces un diálogo entre un humano a partir del lenguaje natural y un conjunto de datos que si bien fueron escritos por humanos, en su complejidad, acceder a esa información de manera simple bajo esta estrategia se volvió muy rentable, en el sentido que yo tengo diferentes estrategias también para recuperar información, eh, para que el asistente se comporte de una manera más optimizada y poder lograr justamente eso, que las personas que vayan a interactuar con este asistente especialista, entonces puedo hacerle preguntas del tipo, oiga, ¿qué dice la ley 1581? Y tenga ese acceso directo, un bibliotecario digital avanzado que le permita poder acceder rápidamente a qué dice la ley, qué norma o qué establece o en qué ley se trata sobre algún tópico específico y que sea el asistente el encargado de gestionar esa consulta y traer ese documento al usuario que lo usa. Entonces, aquí hay un término que he empezado a escuchar en empresas que ya han empezado a adoptar esas tecnologías y son asistentes con propósitos. Y un asistente con propósito, una IA con propósito, permite justamente esta creación y esta administración de asistentes con un propósito específico. Aquí vamos a crear un asistente de tipo API que va a permitir hacer un diálogo con el usuario y a través de los métodos expuestos por esa API, el usuario va a poder interactuar con los datos. Esto es bien disruptivo en el sentido de que una persona no técnica va a poder hacer interacciones a través de este asistente a consultas que, por supuesto, entre sistemas de software se comunican a través de protocolos o a través de este método de API. Pero acá habilitemos entonces que sea el middleware el que se encargue de hacer esa conexión técnica, pero que el usuario se comunique en lenguaje natural con el asistente y el asistente interprete esa necesidad del usuario y la pueda ejecutar de manera eficiente. Entonces, oye, puedes mostrarme todos los nombres y los IDs registrados de nuestros clientes. Entonces, el API tiene ese método de devolver la lista completa, la colección completa de todos los clientes, los nombres. Aquí solamente estamos pidiendo eso, el asistente interpreta esa necesidad y lo devuelve. Ahora, el API también expone un método de Get by ID, y si yo selecciono un usuario específico como es el ID, creo que es el 10.002, oiga, quiero el detalle específico del cliente ID 1002. Y ahí me da la respuesta y me dice, listo, ese es el detalle. Con todo esto, yo podría entonces hacer, si el API me da la posibilidad de hacer ingesta de datos, agregar un cliente llamado Juan Pérez con un correo específico, un teléfono y una dirección. Y el API se encarga justamente de crear ese registro en el sistema. Ahí buscamos a Juan Pérez y efectivamente ya quedó cargado dentro del sistema. Esto se vuelve bien interesante. Ya empieza uno a crear entonces y a pensar en asistentes con propósito. Y otro asistente es el Data Assistant. Aquí lo que vamos a hacer es ingestar a un asistente con un reporte, un archivo CSV. Ese archivo CSV es un reporte resumido sobre el estado de cuentas o sobre el estado de ventas en una región específica. Y como ese reporte ya maneja una metadata, una información específica, la ingestión de este documento hacia el modelo, pues empieza a interpretar correctamente qué es cada columna de lo que contiene ese documento, a qué hacen referencia ciertas siglas. Y aquí ya le podemos entonces hacer preguntas relacionadas con el estado de ventas. ¿Cuál es el mes con mayor ventas en alguna tienda en específico? Entendiendo, digamos, que el modelo ya fue sugestionado en un contexto de analizar un archivo CSV y de empezar a responder y dar preguntas y respuestas relacionadas con esto. Un siguiente asistente que podemos hacer es, oiga, queremos chatear contra la base de datos y aquí entonces nosotros lo que hacemos es, todas las bases de datos tienen una metadata que relaciona ese esquema con los atributos y con los
con las diferentes tablas en relación. Al ingestar a un asistente con la metadata de una base de datos, queremos decirle, este es parte del modelo de negocio, una parte de mi modelo de negocio, y yo quiero empezar a interactuar con esta parte del modelo de negocio. Por eso aquí dividir perfectamente en qué vamos a especializar este asistente nos empieza a dar valor. Requisitos técnicos, por supuesto, debo configurar la conexión a esa base de datos. Aquí lo que estoy haciendo es configurar esa conexión a la base de datos. Y cuando el modelo, cuando el middleware tiene acceso a la base de datos, entonces yo ya puedo crear ese asistente y ya puedo entonces validar que esa metadata fue ingestada correctamente, que va a tener en cuenta la descripción y los tipos de datos que están incluidos dentro de esa metadata y poder empezar a entablar un diálogo relacionado con lo que tiene, con lo que modelan esas tablas. En el caso particular, estamos haciendo preguntas relacionadas con categorías de productos, inventarios de productos y gestionando unas cantidades. Oye, si yo quisiera entonces que esto ya no me lo mostraras en tablas, sino en formato Py, perfecto, lo podemos hacer, podemos resolver esa parte y empezar a guardar todas esas consultas que dan valor para generar de repente un reporte. Entonces, fíjense que aquí hemos venido haciendo diferentes puntos. Aquí lo que yo hago es, voy a actualizar simplemente el stock de los teclados en la parte de productos. Agrego 90 al stock, originalmente iba a 30. Voy a buscar mi consulta inicial y al volver, pues tengo nuevamente lo que está en tiempo real en la base de datos. Bien, entonces estoy conectado a mi base de datos y estoy revisando información de lo que ha pasado en el momento de hacer esa consulta. Pero todo esto, si se dieron cuenta, entonces no está orquestado, están aislados. Yo tengo que entrar a una plataforma y empezar a hacerle preguntas a cada uno de los sistemas. ¿Qué pasaría entonces si yo todo esto lo junto en un flujo y disponibilizo esto? La herramienta entonces también nos va a permitir crear estos flujos. Aquí muestro de manera rápida la creación de estos flujos. Y es, yo tengo un flujo, un asistente de IA principal, que es el orquestador, el que me va a dar una respuesta, y esa respuesta del orquestador lo que va a definir es justamente la intención que tiene el usuario y qué asistente especializado tiene la capacidad de resolver esa consulta. En este caso, entonces, vimos cómo tenemos un ecosistema de asistentes distintos que pueden resolver PQRS o que pueden asistir a clientes o a personas en preguntas específicas como de cómo recuperar la contraseña o qué debería hacer si tengo algún problema con mi acceso de usuario. Y ese chat, ese demo chat o ese asistente se especializa en eso. Tenemos entonces el de APIs y queremos entonces que si la pregunta de la persona o la intención de la persona es trabajar con información de clientes y todo lo relacionado con esa API específicamente, con el modelo del API, sea el API el que responde esa consulta. Tenemos, por supuesto, el del RAG. Podemos entonces aquí ingestar el asistente RAG para que sea él el encargado de resolver cualquier pregunta que tenga que ver con el ámbito jurídico. Y aquí entonces ya empezamos a combinar justamente esos asistentes con propósito en un asistente orquestado que empiece a dar respuestas específicas a consultas. Bien, creo que me están dejando todas las consultas ahí en el espacio de preguntas. Ya vamos allá. El objetivo entonces con todo esto es compartirles que ya hay herramientas con las que ustedes pueden empezar a probar sus ideas. Aquí simplemente estoy haciéndole preguntas al asistente ya principal, a lo que sería el asistente final de cómo se va a comportar. Aquí le hago una pregunta sobre qué establece la ley 1582, pero realmente no existe ninguna 1582, pero sí veo que
el demo rack fue el que contestó. Aquí le pregunto entonces sobre la ley 1581 y ya él dice, bueno, esta sí, a través del rack la interpreta y devuelve entonces la respuesta de cada uno de estos asistentes. Bien. Todo esto va quedando almacenado, todas las interacciones que van quedando a través de estos flujos y me pareció interesante ver herramientas que cobraban por cada vez que se ejecutara un flujo dentro de su proceso. No, son costos en runtime que hay que tener en cuenta cuando uno va a evaluar una herramienta y yo decía, bueno, si esto va a interactuar todos los días y además tengo asistentes con inteligencia artificial ahí, esto se podría crecer los costos tremendamente, porque impactan en varios puntos, pero bueno. Algunas ideas de IA se las voy a dejar aquí rápidas, no los demoro con esta parte para poder pasar la parte de preguntas, pero es interesante ver cómo herramientas de no-code como N8N empiezan a disponibilizar una cantidad de opciones para poder hacer flujos de procesos y diagramarlos de manera adecuada, generan valor altísimo. Herramientas de low code como Power Automate o GeneXus también ofrecen justamente esas posibilidades de realizar automatizaciones en procesos empresariales. Y aquí hay un caso interesante y es justamente cómo la atención al cliente, una de las cosas que veíamos de uno de los estudios, tiene que ver con algo que puede ser realmente automatizable. Y algo que me impresionó mucho dentro de la investigación haciendo esta presentación fue la parte de gestión de inventario predictivo que plantea SAP utilizando modelos de Machine Learning con toda la parte de consumo y gestión de inventario predictivo. Todas las grandes marcas están ahí presentes y están incluyendo inteligencia artificial en sus modelos de negocio para los clientes. Sendix, esa fue otra que también estuve por ahí testeando, me pareció interesante su modelo SaaS para flujos de VPN, procesos, low code con Power Virtual Agents, y de eso también hay un ecosistema enorme para ver cómo crear asistentes e integrarlos. Aquí estuve viendo un caso de uso que le están haciendo a un tema de agentes virtuales utilizándolos para triage de pacientes. Me pareció bien interesante. Y bueno, asesoría banca financiera 24/7. Por supuesto que ya las entidades financieras quieren poder atender a sus usuarios 24/7. Y bueno, si quieren pasamos de una vez a las preguntas. Aquí yo dejo algunas ideas de lo que alcancé a ver. Me pareció muy interesante todo lo que uno puede llegar a encontrar en el mundo de la automatización, del no-code, del low-code, y cómo funciona cada uno de esos puntos.